Irán no se doblega. El líder de la República Islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, vuelve a rechazar un diálogo con los Estados Unidos y advierte que la administración de Donald Trump busca imponer su voluntad a la nación iraní. En Irán hay un consenso total. Estados Unidos solo busca imponer sus demandas y lo quiere hacer bajo una campaña de máxima presión. Para el líder, la propuesta de diálogo de Washington no es más que un truco y el país persa no va a caer en el juego. Estados Unidos y Donald Trump intentan vender gato por liebre, algo así como haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Estados Unidos espera un diálogo cuando amenaza y acusa constantemente a Teherán de todo y a su antojo. Acusaciones que llegan casi siempre de forma incomprensible y sin lógica alguna. Yo soy Juan Gabriel Gordín y así comienza hoy Detrás de la Razón. اگر آمریکا حرف خودش رو پس گرفت، معاهده درباره هسته‌ای را که نقض کرده بود اگر توبه کرد و برگشت به این معاهده، شد عضو کشورهای معاهده کننده، اون وقت در جمع کشورهای معاهده کننده که شرکت میکنن با ایران صحبت میکنن اونم شرکت کنه. بدون او هیچ گونه مذاکره‌ای در هیچ سطحی بین مسئولین جمهوری اسلامی و آمریکایی ها اتفاق نخواهد افتاد. نه در سفر نیویورک، نه در غیر سفر نیویورک. I'm not looking for war. You can't have nuclear weapons. And if you want to talk about it, good. Otherwise, you can live in a shattered economy for a long time. No for the next 3 preconditions? years. Not as far as I'm concerned. No precondition. And I'm ready to meet anytime they want. No preconditions. If they want to meet, I'll meet. Trump ve la posibilidad de reunirse con el presidente de Irán, Hassan Rouhani, en la Asamblea General de la ONU en Nueva York a finales de septiembre. Secretary Pompeo and I have been executing the president's maximum pressure campaign. President Trump has said he would sit down with Rouhani with no conditions. That's not planned. That's not planned at the moment. Los medios falsos dicen que estoy dispuesto a reunirme con Irán sin condiciones. Esa es una declaración incorrecta, como siempre. باز مسئله مذاکره رو آمریکایی ها همینطور دارن دنبال میکنن. این یک ترفند است. اینو باید همه بدانند. گاهی میگن مذاکره بی قید و شرط، گاهی میگن مذاکره بدون پیش شرط، گاهی میگن مذاکره با 12 شرط. حالا یا واقعا سیاستشون سیاست آشفته است، نمیدونن چی میخوان، یا این است که دارن ترفند میزنن برای که طرف مقابل رو سردرگم کنن. لکن ما سردرگم نمیشیم. Secretary Pompeo and myself and the president are completely aligned on our maximum pressure campaign. I think you know we've done more sanctions on Iran than anybody, and it's absolutely working. ما آغازگر به هم زدنها نبودیم، ما آغازگر قطع روابط نبودیم. همونایی که پا رو پس گذاشتن بیان پا رو پیش بگذارن. مذاکره با فشار حد اکثری ناممکنه. اگر شما راست میگید دنبال مذاکره هستید، باید همه فشارهاتون متوقف بشه. نه مذاکره دو جانبه، نه مذاکره چند جانبه. مذاکره با آمریکا یعنی تحمیل خواسته های آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران. دوم این که مذاکره یعنی نمایش موفقیت سیاست فشار حداکثری از سوی آمریکا. Y después de ver este reportaje preparado por nuestro equipo de redactores, pues ponemos el debate sobre la mesa y para eso le damos la bienvenida a nuestro programa a la periodista Beatriz Lluero, quien nos acompaña desde Madrid, y a Iñaki Gil de San Vicente, quien se conecta con nosotros desde San Sebastián. Hola, Juan. Gracias a los dos, bienvenidos.
Gracias por aceptar la invitación. Me gustaría comenzar con Beatriz. Beatriz, porque el líder de Irán vuelve a rechazar un diálogo con Estados Unidos y advierte que la administración de Donald Trump solo busca imponer su voluntad a la nación persa. En tu opinión, ¿por qué Irán no confía en Estados Unidos y denuncia esta política de máxima presión? Bueno, yo creo que está bastante claro. Ha sido Estados Unidos quien realmente rompió el pacto nuclear, el JCPOA, firmado en el año 2015, y obviamente el renegociar un nuevo pacto con unas nuevas condiciones que van a ser las de Estados Unidos cuando ya ha habido negociaciones, un acuerdo que además involucra a otros estados, no es viable entre naciones serias. Además, la política que ha llevado a cabo la administración Trump en materia de política exterior ha sido un tanto dispar. Lo hemos visto con otros países, con Corea del Norte, con Venezuela. Una política exterior que se lleva incluso al extremo. Yo creo que realmente lo que no esperaba la administración de Donald Trump era encontrarse con esta respuesta y esta barrera de Irán, que ha dicho no a un diálogo con condiciones. Gracias, Beatriz. Ahora, Iñaki, el líder de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, asegura que negociar con los Estados Unidos significa la imposición de sus demandas sobre Irán. ¿Por qué el líder considera que negociar con Estados Unidos es una trampa? Bueno, en parte ya ha respondido la compañera anteriormente, porque Estados Unidos hasta ahora las negociaciones en las que participa son negociaciones previamente determinadas, ¿no? Previamente determinadas incluso por la propia estructura internacional, por la propia, digamos, las propias instituciones internacionales que han sido modeladas desde, por poner una fecha próxima, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esas han sido modeladas en base a los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en los acuerdos sobre armas nucleares, ¿no? A Israel se le permite tener armas nucleares, ¿no? E incluso Sudáfrica, bajo el régimen del apartheid racista blanco, experimentó con armas nucleares, y cuando los racistas blancos tuvieron que dejar el poder, las pasaron inmediatamente a Israel, ¿no? Hay otros países que tienen armas nucleares. Eso es todo una estructura institucional elaborada de una forma precisa, ¿no? Los propios aparatos judiciales, cómo está en el conjunto del entramado, incluso de la ONU, favorece, en la inmensa mayoría de los casos, favorece a los intereses del imperialismo, ¿no? Tenemos casos alarmantes y flagrantes, como es el caso del Sáhara o el caso de los Yordani en Birmania, etcétera, ¿no? En estas circunstancias, aceptar una nueva negociación ya a la baja en base a la negociación anterior rota por los propios Estados Unidos implica ya una claudicación y aceptar jugar no solamente en un campo de juego, no solamente con el balón que designa Estados Unidos, sino también con el árbitro que impone Estados Unidos, y también, digamos, sin portero propio, ¿no? Es una trampa desde todos los puntos de vista. Esto por una parte, ¿no? Pero por otra parte, yo pienso que hay otro argumento también, y soy muy breve, y es que Irán sabe que conforme pasan los meses, Estados Unidos no está en condiciones de lanzar una guerra ni proceder a un ataque masivo contra Irán. Sabe que militarmente Estados Unidos en estos momentos, por razones militares, pero también por razones políticas internas a Estados Unidos e internacionales, y por razones económicas internas a Estados Unidos no puede lanzar una guerra ahora, ¿no? Y Irán está aprovechando lógicamente esta situación, este contexto mundial tan favorable para Irán, para demostrar su fuerza, ¿no? Yo creo que son estas dos razones. Ahora, Beatriz, cuando Estados Unidos habla de dialogar con Irán, Estados Unidos y Donald Trump, en tu opinión, ¿hablan de dialogar de verdad o solo buscan hacer campaña? Bueno, realmente yo creo que, Donald Trump habla de dialogar bajo sus propias condiciones y con sus propios, árbitros, ¿no?, de partido. Y dialogar realmente con Estados Unidos en esta circunstancia de tensión es muy complicado. Un dato, vamos a ver lo que ha ocurrido en estas últimas semanas. El domingo Estados Unidos estaba dispuesto a atacar a Irán. El lunes dijeron que no, que negociaban pero con sus condiciones. Ayer martes que sí.
luego que no. Anoche, hace 22 horas, Donald Trump, mediante Twitter, anunció que daba órdenes para incrementar las sanciones contra Irán. Realmente negociar en estas circunstancias con alguien que te está imponiendo nuevas sanciones, que te está intentando doblegar, es muy complicado. Y además negociar con alguien, pues bueno, que directamente, como es el secretario de Estado Mike Pompeo, te ha acusado de un ataque a unas instalaciones sin ni siquiera haber realizado una investigación. Ya hemos visto que ahora el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí ha publicado hace unas horas en Breaking News el resultado de la investigación, pero realmente, pues bueno, no ha sido una investigación tan parcial y ya se había hecho la acusación. Entonces, dialogar en estas circunstancias, como te digo, Juan, es muy complicado. Gracias, Beatriz. Ahora, Iñaki, sobre todo porque el líder de Irán ha rechazado estos diálogos con Estados Unidos, porque critica la postura contradictoria de Donald Trump y de su equipo de trabajo. Dice el Seyed Ali Khamenei que unas veces ofrecen una negociación sin precondiciones y otras veces aparecen con 12 condiciones para ello. ¿Cómo evalúas estas contradicciones del propio Trump y de su equipo de trabajo? Bueno, la evalúo de tres formas. Una, como es el propio Donald Trump, ya es muy conocido. Al poco tiempo de llegar a la presidencia, tenemos que recordar que una institución de salud psiquiátrica muy prestigiosa en Estados Unidos, con profesores muy prestigiosos y desde luego con una solvencia de neutralidad política, hicieron una valoración en base a lo que se conocía de la personalidad de Donald Trump, en base a lo que ya se conocía entonces, ¿no? Los resultados están a disposición de quienes quieran analizar este informe, ¿no? Este informe viene a corroborar cómo es él personalmente, cómo está educado en ese capitalismo de negocios comerciales, no de negocios industriales de alta responsabilidad. Está educado, está formado en la negociación, pues en cuestiones de hostelería, incluso de espectáculos donde la mujer es denigrada, espectáculos de belleza, de la industria turística, donde la imagen es mucho y donde la sensación visual o donde la sensación inmediata tiene mucho peso. Eso por una parte. Luego hay otro factor también, ¿no? Y es que él responde a unos intereses de una fracción norteamericana, una fracción de la burguesía norteamericana que está totalmente superada por el avance del capitalismo internacional, sobre todo el peso del capital financiero, del capital especulativo, del dinero, del dinero electrónico que circula a grandes, a unas cantidades incontrolables, y que responde a lo que son las fracciones que apoyan a los demócratas y que apoyan sobre todo a Obama, ¿no? Esta característica de los sectores que apoyan a Donald Trump es una característica que les lleva a pegar oscilaciones. El solo hecho que haya tenido que echarle a Bolton, que ya es al tercero o al cuarto que expulsa, diciendo que le quiere meter en 4 guerras a la vez, es un toque de advertencia de la otra característica, y es que por detrás de él el Estado profundo, el Pentágono, los servicios secretos, la CIA, Wall Street, etcétera, quienes tienen el poder real, le están diciendo a Donald Trump que la realidad es más compleja, es más dura, y que realmente Estados Unidos ya no tiene la fuerza que tenía en los años 50, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos tres factores, Irán hace muy bien en conocer toda esa situación, y hace muy bien en decir que no se fía de la volubilidad de esta persona. Tenemos el caso, por ejemplo, de las negociaciones con los talibanes, ¿no? Estaba todo a punto de firmarse, eso decían públicamente, no había ningún documento, no había nada, eso decía públicamente Donald Trump, y de pronto, de la noche a la mañana, paralizó absolutamente todo, ¿no? En el caso iraní, Irán tiene una seriedad, tiene 2000 y pico, 3000 años de historia y de diplomacia, y sabe que negociar con semejantes cabezas locas es realmente muy peligroso, es casi suicida, y no quieren entrar a ese charco tan podrido. Gracias, Iñaki. Seguimos con el debate. Beatriz, me gustaría conocer tu opinión, porque se puede confiar en el gobierno de los Estados Unidos. Recordemos, un gobierno que ha salido del Acuerdo de París, del Tratado de Armas Nucleares INF y también del Acuerdo Nuclear, entre otros tratados. ¿Es confiable la palabra de Donald Trump?
Claro, es que mira, no ya solo es la palabra de Donald Trump, vamos a plantear la situación. El presidente plantea que quiere iniciar un diálogo la semana que viene durante su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no?, en la que va a intervenir. Pero previamente ya, el jefe del Pentágono, Mark Esper, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, que es Joseph Dunford, ya han puesto sobre la mesa dos opciones para atacar a Irán. Una es mediante un ciberataque que atacaría directamente el sistema de control de crudo de Irán, y el segundo es directamente un bombardeo selectivo contra objetivos militares. Cuando ya tienes esas dos opciones sobre la mesa, que ha planteado tu propia administración y que ha hecho públicas, negociar y confiar en un país con el que te propones plantear un diálogo con unas condiciones ya impuestas es muy muy complicado, como te digo, y obviamente no es confiable. Y lo hemos visto además en otros escenarios. Es que Donald Trump ha llevado al extremo a las negociaciones con otros países, como por ejemplo con China, con Corea, con Venezuela. Ha cambiado de opinión. Además vemos que tiene una soltura, una ligereza a través de Twitter, pues bueno, que no es diplomática, ¿no?, que no es de un hombre de Estado. Entonces realmente confiar en esa administración ahora mismo, que además se está desmembrando, o sea, quiero decir, está cambiando continuamente a sus asesores, hemos visto destituciones recientemente, pues confiar en una situación tan tensa no es confiable. Ahora, Iñaki, Beatriz hablaba sobre estos planes militares que hay desde la administración de Trump, pero el exdirector de la CIA, John Brennan, asegura recientemente que la inactitud de Trump agudiza la crisis con Irán. Alegó que el presidente de Estados Unidos precipitó esta crisis con la salida del acuerdo nuclear y la declaración de esta guerra económica contra el país persa. Recordemos que hace solo unos minutos, pues Trump ordenó nuevamente nuevas sanciones contra el país persa. ¿Qué opinas? ¿Crees que hay división dentro de la propia administración? ¿Con cuánto apoyo cuenta realmente Donald Trump? Presentamos problemas, no te escuchamos, Iñaki, parece. Presentamos problemas con tu audio. Bueno, parece que ahora ya se ha arreglado. Te escuchamos. Ver la fuerza real que puede tener cada fracción es difícil, o ver el nivel de contradicción que puede tener cada sector es difícil apreciarlo inmediatamente, ¿no? Porque son sectores que no se mueven tanto por los intereses que ellos dicen que son generales a los Estados Unidos, sino tal y como es la política norteamericana, por los intereses concretos que ellos tienen con los lobbies que manejan, con los lobbies de la industria militar, de la industria química, de la industria petrolera, de la industria sanitaria, etcétera, ¿no? La política norteamericana es una política totalmente comercializada y totalmente dependiente de los intereses económicos de las grandes corporaciones, ¿no? Y según cómo sean esos intereses económicos, tanto la CIA como diversos militares giran de una parte a otra. Eso por una parte. Por otra parte, cualquier ejército tiene siempre análisis o perspectivas o estrategias diferentes para situaciones diferentes, ¿no? Tendrán formas diversas de ataque a Irán, como pueden tener formas diversas de ataque, por ejemplo, a Cuba en estos momentos, a Nicaragua en estos momentos, ¿no? Y según cómo sean las tensiones entre ellos, pueden sacar un programa, pueden sacar otro, ¿no? Yo por esto pienso que en estos momentos lo que se está viendo en toda la administración norteamericana, y que se va a agudizar hasta las elecciones de noviembre del año 2020, que están prácticamente a la vuelta de la esquina, van a ser situaciones de estas, ¿no? Van a ser situaciones de que un sector dice una cosa, otro sector dice la otra, buscando pues un conjunto de intereses, su interés económico particular, también su interés político particular, y también cómo desacreditan electoralmente al contrario, ¿no? Eso explica gran parte de las cosas que oímos un día y que al día siguiente son contradichas por el otro sector. Ahora, Beatriz, me gustaría conocer tu opinión sobre todo de las consecuencias de esta guerra económica que ha desatado Donald Trump contra Irán al imponer duras sanciones, algo que Teherán considera como terrorismo económico. Me gustaría conocer tu opinión sobre esto y también qué opinas sobre la pasividad de la comunidad internacional y sobre todo de los países signatarios del acuerdo nuclear, fundamentalmente los europeos.
Pues mira, hace, como te digo, 22 horas Donald Trump publicaba un tuit en el que decía que acababa de instruir al secretario del Tesoro a imponer unas sanciones contra Irán. Estas sanciones, obviamente, la única repercusión que tienen, la principal repercusión que tienen es contra la población civil iraní, que ve cómo la inflación se eleva, cómo el encarecimiento de los productos de bienes de consumo y cómo realmente su vida se deteriora, no siendo ellos directamente culpables, sino siendo un daño colateral directo. Pero es que además estos efectos también tienen consecuencias dentro de su propio territorio, hasta el punto de que el lunes pasado, el lunes por la noche, Trump tuvo que salir y decir que no cundiera el pánico, que no iba a haber ninguna guerra, porque realmente la situación en Estados Unidos, después de haber entrado en Irak, haber entrado en Afganistán, la gente no quiere entrar en otra guerra, no quiere enviar a sus soldados y encontrarse de repente con ataúdes volviendo a sus hogares, ¿no? Entonces, realmente estos efectos, como te digo, básicamente influyen sobre la población civil, tanto iraní como la población civil estadounidense, pero también obviamente sobre el resto de países aliados, como hemos señalado anteriormente. Hay otros países que son signatarios de este acuerdo y a los que Estados Unidos también ha impuesto sanciones e impide comerciar directamente con Irán, cosa que realmente, pues bueno, tampoco es del todo justo, ¿no? Digamos. Y tampoco es diplomático, y realmente esto ha causado, pues bueno, un roce con países europeos a los que Estados Unidos directamente se está enfrentando. Hemos visto cómo hay ciertas discrepancias, como hay países europeos que quieren negociar y comerciar con Irán, como se había establecido en los protocolos, y que ven que no pueden, y que ven que además sus empresas también pueden ser sancionadas. Entonces, como vemos, crea un clima de tensión y de inestabilidad bastante crudo, y obviamente si vemos la perspectiva, tomamos como referencia a los países europeos, hay una cierta irresponsabilidad, porque ellos también eran signatarios de ese acuerdo y no se han pronunciado por miedo a las repercusiones que esto pueda tener en el plano económico por parte de Estados Unidos, o porque realmente, pues bueno, no han encarado una situación que quizá debieran de haberlo hecho, y si lo hicieran no estaríamos ahora mismo en el punto en el que estamos, temiendo un conflicto armado que puede desatarse pues de forma inminente. Iñaki, siguiendo con las palabras de Beatriz, estas irresponsabilidades y contradicciones de los países europeos miembros o que forman parte del acuerdo nuclear y que tampoco han hecho nada porque no han pasado solo de la palabra, sino no han pasado a los hechos. ¿Cómo evalúa sobre todo estas consecuencias de esta guerra económica contra Irán? Bueno, hay dos problemas aquí. Uno es la propia situación europea, ¿no? Y la propia, digamos, incapacidad de que Europa tenga una política internacional coherente, ¿no? Tal y como es la Unión Europea, como está dividida en trozos, y lo difícil que es y va a ser prácticamente imposible durante mucho tiempo que haya una disciplina unitaria, porque esa disciplina desde luego sería una hegemonía total por parte de Alemania, Francia y algunos países más, ¿no? Eso luego también lo que ha explicado Beatriz, ¿no? Hay muchas empresas europeas que, pese a que oficialmente Europa ha decidido que hay un sistema de pago que puede burlar los controles norteamericanos y los sistemas de penalización norteamericanos, pese a eso todavía hay un temor por parte de esas grandes empresas a esos controles, ¿no? Y por último también hay otra cuestión, ¿no? Y es que hay sectores en Europa de derechas y hay sectores muy conservadores que no se fían aún de cómo puede terminar la política estratégica de Estados Unidos con respecto a Irán, y temen que en un caso de tensión creciente con Irán sufrirían un cerco económico muy fuerte. Entonces están dudando, están planteándose qué medida tomar, qué perspectiva tomar y qué planteamiento tomar, ¿no? Mientras esto dure, desde luego Europa no se va a posicionar, ni va a cumplir su palabra, ni va a tener una perspectiva de independencia en materia de política internacional con respecto a Estados Unidos. Lamentablemente nos queda muy poco tiempo, apenas 1 minuto 30 segundos para cada uno. Beatriz, de acuerdo a los últimos acontecimientos, lo que ha pasado en las últimas horas, ¿qué podemos esperar de esto? Brevemente.
Bueno, realmente lo veremos. Hace unas horas, como comentábamos antes, el Ministerio de Defensa saudí parecía tener muy claro que la autoría de los últimos ataques era una autoría iraní, aunque no han demostrado todas las evidencias, ¿no? Pompeo mañana se desplaza a los Emiratos Árabes Unidos, donde se reunirá con el príncipe heredero, y también se desplazará a otro de los Emiratos, Abu Dhabi. Entonces veremos cómo van evolucionando los acontecimientos. Parece que la administración estadounidense está decidiendo con sus aliados cuáles son las opciones que hay sobre la mesa. Como hemos visto, tienen otras opciones militares planteadas, y la semana que viene, ante la Asamblea de Naciones Unidas, posiblemente Donald Trump realiza algún anuncio y sabremos cómo se desencadena todo este clima de tensión, si continúa y en la línea de Donald Trump se mantiene la tensión, no se rebaja el nivel de tensión aunque se sigan imponiendo las sanciones, o realmente va a haber una respuesta militar. Gracias, Beatriz. Gracias, Iñaki. Lamentablemente no nos queda tiempo para más. Gracias a los dos por participar en esta emisión de Detrás de la Razón. Y tanto a Donald Trump como a su última víctima, John Bolton, le fallaron los cálculos con Irán. Ni las sanciones, ni las presiones externas, ni el apoyo a sus aliados en la región, ni esa política de asfixia han logrado doblegar al país persa. Desde el mismo Estados Unidos llegan voces muy críticas con la gestión de la Casa Blanca. El director de la CIA, John Brennan, critica a Trump por su incapacidad de gestionar asuntos de política exterior y asegura que la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear agudizó las tensiones en Oriente Medio. Una imprudente ineptitud de Trump, así lo dice el propio Brennan. Lo cierto es que Irán lo tiene muy claro. Bajo amenazas, sanciones y mentiras no hay diálogos. Ahora mismo, mientras debatíamos el tema, Donald Trump insiste en su errónea política y acaba de ordenar nuevas sanciones contra la nación persa. Esto lo dejamos para un próximo encuentro. A nombre de todo el equipo, gracias por acompañarnos. Los espero mañana para seguir Detrás de la Razón.